Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global por internet. Y en este programa en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico. También Miguel Rodríguez Casellas desde San Juan de Puerto Rico. Le damos la bienvenida, que lo tenemos en carne y hueso aquí presente, encarnado. Saludos, encarnado, el misterio revelado. Blasfemia. Y estamos en red translocal porque tenemos hoy a un invitado. Esta vez no está presente con nosotros, sino que sí está presente con nosotros. Simplemente que está en Pittsburgh ahora mismo, en otra localidad. Y es Juan Duchesne Winter, y le damos la bienvenida a Juan. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos. Bien, gracias a ustedes. Saludos desde Pittsburgh. Juan, qué bueno tenerte. Son muchas las cosas que quisiéramos hablar contigo en este espacio de 1 hora. Y realmente a veces se hace difícil cómo elaborar un título o encuadrar un título para que le dé forma a la conversación. Un poco hemos pensado en la relación entre filosofía y política y también los diferentes trabajos y visiones y desarrollos, ¿no?, que has hecho alrededor de lo que son las cosmovisiones indígenas y miradas más allá o más acá del eurocentrismo, entre otras cosas. Pero quisiera presentarte un poco de manera bien rápida. Juan Duchesne Winter ha sido y es un crítico teórico, un intelectual, un crítico literario y ensayista cultural en Puerto Rico y que ha tenido una trayectoria muy larga y que ha influenciado en debates muy importantes. En mi caso, la primera vez que recuerdo tu nombre es sobre aquellos ensayos y debates de la estadidad radical. También tus debates con Rafael Bernabe durante la época de Vieques y los diferentes debates que se daban durante la época sobre la militancia y sobre cómo interpretar los diferentes discursos que se elaboraban en la época. También tus trabajos sobre tu libro de Ciudadano Insano, tus libros sobre Badiou y otras maneras de entender el comunismo y lo común, tus trabajos sobre los testimonios, la literatura de testimonio en América Latina, entre otros trabajos. Es increíble cómo cada vez que uno habla sobre Juan Duchesne está trabajando sobre algo nuevo y siempre está al día, digamos, en los diferentes debates teóricos y políticos en la academia, no solamente estadounidense, sino también latinoamericana. Y un poco, pues queremos hablar de todo esto. Obviamente en 1 hora uno puede pellizcar algunas cosas, pero nos gustaría que dentro del tiempo que tenemos, pues escucharte hablar y ver cómo has pensado diferentes asuntos. Y a nosotros, entre muchos asuntos, pues nos interesaría tal vez comenzar con lo contemporáneo. Primero que nada, Juan, estamos en un contexto importante. Obviamente, en términos, en Puerto Rico, pues está la Junta de Control Fiscal, como bien sabes, está un gobierno que viene por ahí claramente reaccionario. Tenemos también en América Latina otros sucesos ocurriendo
y la muerte de Fidel y lo que eso implica en todos los debates que hay ahora mismo sobre Cuba y la relación de Cuba con Estados Unidos y el resto del Caribe y América Latina. En fin, pareceríamos estar en una nueva etapa, un nuevo ciclo político, una nueva era. Es difícil, digamos, definir en dónde estamos en este momento. Se habla mucho de una transición, de un interregno, pero nos gustaría tal vez comenzar con precisamente unos debates que se están dando, y es el rol del intelectual o la intelectual en estos tiempos, en unos tiempos tan difíciles de precisamente interregno o de proceso de ir hacia otras etapas. ¿Cuál es el rol del intelectual ahora mismo, o la intelectual ahora mismo en los debates de, bueno, el intelectual debe un poco separarse, pensar, elaborar pensamiento y eventualmente entonces hablar o publicar, etcétera, o el intelectual o la intelectual debe estar envuelto en diferentes debates y discursos y causas que se están dando en la calle, o como queramos llamarle, en distintas militancias de resistencia, ya sea Black Lives Matter, ya sea grupos en contra del canal en Nicaragua, ya sea Standing Rock, ya sea Peñuelas. El intelectual y lo intelectual debe estar constantemente, digamos, en esa reflexión y en ese debate sobre lo que está ocurriendo para crear entonces nuevas maneras de entender lo que pasa. En fin, un poco empecemos por ahí. ¿Cómo tú ves el rol del intelectual hoy, o esa visión del intelectual público frente a todas estas cosas que nos están ocurriendo? ¡Boom! Yo sé que una pregunta bastante larga, pero bueno, comencemos por ahí en la conversación. Bueno, voy a tomar primero lo de la figura del intelectual y las contribuciones que se pueden hacer desde esa figura. Muy bien. Yo creo que lo primero que tendría que contribuir una persona que se considere intelectual o qué sé yo, que asuma esa función, que creo que es muy difícil de definir. Simplemente pues alguien que maneja mucho o maneja un poco más que otro, digamos, un poco más seguidito. Sí. La lectura y la palabra. Lo mejor que puede hacerse de esa posición es contribuir a redefinir la figura misma del llamado intelectual. Es decir, tradicionalmente se ha ceñido esta figura a la persona letrada, ¿no? La persona que maneja el discurso letrado y que es una tradición. La tradición letrada latinoamericana o del país que sea, y que está ligada a la escolaridad y a las instituciones de alta enseñanza como la universidad, la publicación de libros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces mucha gente se imagina al intelectual como un letrado, y ese es como uno de los elementos. Otro elemento de la figura pública, ya se sabe que hay algunos intelectuales públicos que necesariamente no se presentan como letrados, pero sí como gente que maneja la palabra desde una posición también, digamos, de un nivel de educación, de una formalidad del discurso, etcétera. Entonces, eso sería una definición del intelectual como figura de una élite, ¿no? Perteneciente a una élite. Y esas élites hasta ahora siempre han sido tradicionales. Yo no tengo problemas con la cuestión de que existan élites en sí, porque hay todo tipo de élites. Hay élites deportivas, hay élites del crimen, hay élites de todo tipo de cosas, ¿no? Siempre hay sectores, gente que se destaca en cualquier tipo de actividad y más o menos sienta la pauta de aquello en que se destaca, sean los deportes, la música, las artes, lo que sea. Pero hay élites también que se enquistan y que están empotradas en unas estructuras y que se reproducen solo mediante el privilegio, ¿no? Entonces, eso sí es lo que el intelectual contemporáneo debe apartarse de eso. También hay intelectuales y hay intelectuales, porque hay intelectuales que son
intelectuales de derecha, ¿no? Claro. Uno piensa que la derecha no tiene intelectuales, pues sí, los tienen. También hay intelectuales de otras posiciones políticas y hay intelectuales de izquierda, ¿no? Entonces uno esperaría que los intelectuales de izquierda sean los que más flexibles sean en esto de redefinir la figura del intelectual para incluir todo tipo de expresión, independientemente de que pase por la titulación universitaria, que pase por la cuestión letrada, todo tipo de expresión que, digamos, involucra algún tipo de reflexión, de pensamiento, de reflexión a fondo de las cosas, ¿no? Entonces, corresponde al intelectual de izquierda ser la, digamos, o la intelectual de izquierda, Sí. la figura que más contribuya a esa redefinición. Muy bien. Eso diría para empezar, ¿no? Claro. Entonces, lo otro es, por ejemplo, lo que pasó en estas elecciones fue muy esclarecedor. En las elecciones de acá de Estados Unidos con la elección de Trump, ¿no? Y yo creo que pasa en Puerto Rico también con otros parámetros, pero básicamente es lo mismo. Creo que la mayoría, la gran mayoría, el 90% de los intelectuales de izquierda, que se consideran de izquierda, están funcionando de una manera, y yo creo que yo me incluiría, a pesar de que uno, pues ahora uno ve que eso es negativo, de una manera dependiente de las élites neoliberales y de las élites del sistema establecido. Eso se vio en cómo la izquierda se ha ido configurando. Tenemos una izquierda que atrae y le habla mayormente a gente que funciona dentro de ese mundo letrado, pero no tiene mucha capacidad de salir fuera de eso. Aquí en Estados Unidos se vio que toda esa cantidad de intelectuales que apoyaron a Hillary Clinton, primero a Sanders y después a Hillary Clinton, funcionan en un mundo realmente privilegiado. No viven ni pasan las mismas experiencias que pasan la mayoría de los votantes o de la gente en la calle, y le hablan a ese mundo y se han desconectado a ese mundo propio privilegiado. Entonces se ha creado un estilo pues muy proper, muy de élite, muy correcto, muy formal, muy de lenguaje de no ofender a nadie, de una figura benevolente, que no puede decir nada feo, etcétera, etcétera. Y se ha creado esa idea de que la persona de izquierda, para darse el lujo de ser de izquierda, tiene que tener dinero, tiene que tener chavo, plata. Eso en Puerto Rico se refleja parecido. Entonces, esa misma condición de ese estilo, tanto estilo de vida como estilo de expresión y de discurso, crea una gran dependencia con respecto a las élites neoliberales y al sistema capitalista y a la sociedad del espectáculo y la sociedad del consumo. No hay capacidad de distanciarse de todo eso. Mientras que hay sectores de la población, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, hace ya un tercio de siglo, la mitad de la población de Estados Unidos de más bajos ingresos no mejora su situación económica en nada. La mejora fue cero, ¿no? En 36 años, de 1980. La mejora en su situación económica y social fue cero. Entonces, yo no creo que esa gente está con un humor y con una actitud de escuchar a los actuales intelectuales, sean de izquierda o de donde sean, porque ellos no funcionan dentro de esa mitad. Funcionan dentro de la otra mitad que sí ha visto pues crecimiento en su nivel de vida económico, aunque menor que antes. En Puerto Rico es igual. Yo me acuerdo cuando yo era militante del PSP, fui militante por 17 años del PSP, que había gente que me decía, yo no soy independentista porque yo no tengo chavo para ser independentista. Yo no cualifico, no me puedo dar ese lujo, ¿no?
Y eso se reflejaba en que, de hecho, la persona de izquierda, independentista, socialista en Puerto Rico, en general, con muchas excepciones, obvio, pertenece y funciona dentro de una élite. Y de esa élite salen los llamados intelectuales. Entonces, yo creo que ha habido épocas en la historia en que los intelectuales no eran, los intelectuales por lo menos de izquierda, de militantes, sí. Activistas, no eran universitarios. No, por lo menos si lo fueron o pasaron por ahí, no era su punto de referencia, ¿no? Había una cultura intelectual fuera de las universidades, fuera del mundo académico, fuera de las instituciones de élite establecidas, que era la que generaba ese discurso de izquierda, que permitía que se produjera un lenguaje que interpelara, con capacidad de interpelar a la gente que no estaba dentro de las élites, ¿no? Es cierto que históricamente una gran mayoría de los llamados intelectuales vienen de sectores sociales de clase media, pero es cierto también que muchos de los que giraron hacia la izquierda crearon ámbitos que no eran los ámbitos establecidos por el Estado, por las universidades, sino fuera de ellos, ¿no? Y eso les permitió una mayor movilidad y amplitud en su discurso, ¿no? Ya eso no existe. Ya casi toda la gente que funciona dentro del mundo intelectual contemporáneo, especialmente dentro del campo de la cultura, funcionan dentro de una burbuja universitaria. Esa es mi impresión, no sé. Sí, me parece que han dicho muchos temas muy importantes y muchos puntos importantísimos. Vamos a discutir sobre ello. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. ¿Qué piensas al escuchar la palabra contaminante? Radiación, químicos, basura, plásticos, humo. ¿Sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? El ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana. Es producido principalmente por las actividades diarias del hombre y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros. Tú puedes evitarla no haciendo ruidos innecesarios. La contaminación auditiva pasa inadvertida. Escuela especializada en producción de radio y televisión, Dr. Juan José Osuna. Hola, soy el Dr. Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Y regresamos a Puerto Crítico. Hoy conversamos con Juan Duchesne Winter, quien nos ha hecho una gran descripción del estado de la situación según él lo ve de el intelectual o la intelectual pública, o el rol del intelectual o la intelectual y el rol también de la academia en todo esto. Miguel, ¿algún...? Sí, adelante. Después de esta maravillosa introducción, quizás se va a sentir un poco pesado por donde vengo ahora, pero nada, tengo que preguntarlo. Dos cositas. La primera, para decírtelo, el ensayo o la serie de ensayos de 80 grados que hiciste sobre la ontología del objeto tuvo influencia en Australia, pequeña pero importante, porque tu línea
profunda, pero a la misma vez didáctica y generosa, sirvió para que cierta gente que estábamos acá en uno de los programas de maestría de investigación se sintonizaran a estos autores, y es un texto que se está usando ya internamente. La mayoría hablan español, la mitad de los del programa, así que leyeron tus textos y de ahí entraron entonces casi de plataforma para estudiar a los autores individualmente. Y nada, pues estamos hablando de eso allá. Quiero volver a la filosofía, Duchesne, y me interesa... es una pregunta que hemos hecho a distintos intelectuales en el programa, casi todos viniendo o de la historia o desde los científicos políticos, digamos, pero no se lo hemos preguntado a filósofos. Y entendemos que en medio de estas crisis material, económica y demás, hay espacio para escuchar de nuevo a la filosofía, ya sea que haya algún elemento de pronóstico que hubiera explicado estas cosas o las hubiera visto ya en un marco más amplio, no tanto tan técnico como muchas veces pues, las ciencias políticas tienden a ver las cosas. Y quiero utilizar una de las frases que creo que es el primer ensayo sobre las ontologías del objeto, donde discutes muy bien cómo esta rama, digamos, este giro, que no es el único giro filosófico importante ahora, pero uno de los más prominentes, cómo ha tenido en ciertas voces unas implicaciones, unas lecturas reaccionarias, y cómo en otras voces o en otros intérpretes o protagonistas de este cuerpo de ideas, pues se ha visto quizás pues, desde un lado de emancipatorio, si pudiéramos permitirnos la palabra. Entonces, quiero preguntarte, a raíz de tus investigaciones dentro de la filosofía, ¿cómo explicar este momento? Sobre todo, si hay alguna relación con cambios o giros tecnológicos que están realmente detrás del cambio político, y que esto no es simplemente una reacción en el que se explica desde el terreno político. O sea, si hay algo en la filosofía, de alguna manera, que nos sirva para poner esto en algún sitio, un poco para tomarnos una pausa del análisis estrictamente político. Y claro, conocemos cómo todos estos campos están imbricados, pero no sé, lanzo la pregunta un poco al garete, con la esperanza de que nos puedas dar un poco de dirección ahí. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo sí he visto... yo he tenido la experiencia acá en Pittsburgh, que cuando abro la boca y empiezo a mencionar toda la orientación hacia la filosofía del objeto y ¿cómo se llama? Realismo especulativo y todo eso, los colegas enseguida se agitan y decir, no, que eso es neoliberal, que esa glorificación del objeto pues es el colmo ya de la cosificación, que qué sé yo. Entonces, esa reacción yo creo que es natural porque, bueno, la generación nuestra, ¿no? Una generación, la mido bastante amplia, gente que ahora tienen entre, digamos, 40 y pico largos y 70, ¿no? Estoy ahí. Somos gente que nos formamos dentro de un enfoque existencialista, donde era muy importante defender el humanismo, ¿no? Uh-huh. Y se usaba la expresión objeto y la expresión cosa, uh-huh, o cosificación, uh-huh, objetivación, eso era una cosa mala, ¿no? Y con razón. Ahora, el giro que yo le doy a esto, porque yo estoy leyendo la filosofía del objeto, o la ontología orientada al objeto, desde una perspectiva particular, y es el animismo amazónico, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que esta gente, algunos de ellos, no todos, especialmente gente como Harman y un poco Tristán García, ellos lo que han hecho es elevar el objeto a un plano que es un plano, digamos, en que ya el objeto es prácticamente el sujeto y es lo humano, ¿no? Entonces lo que están diciendo, para ponerlo en palabras bien sencillas, lo que están diciendo no es, aquí todos somos objetos, los humanos son objetos también, esto es un mundo de objetos. Eso no es lo que ellos están diciendo. Lo que están diciendo es, aquí tiene alma o tiene intención y tiene punto de vista todo es humano en cierta manera, ¿no? Es al revés.
Entonces yo lo veo desde el punto de vista de los indios amazónicos o de los indígenas amazónicos, yo lo veo al revés, como una humanización prácticamente de todo. Que alguien me dirá, pues eso es antropocentrismo, porque estás colocando lo humano en el centro y entonces todo es humano ahora. Pues no, porque lo que estamos demostrando es que nuestra especie, el Homo sapiens, no tiene el monopolio del humano. Y que lo que nosotros creemos que es lo humano es lo que nosotros creemos, pero hay otras maneras de ser humano que nos las están enseñando otros seres supuestamente no humanos que nos están enseñando a ser humanos. De ahí viene la experiencia que ustedes conocen, todo el mundo que haya tenido, que conoce los animales, le gustan los animales, lo saben, cómo muchos animales en su conducta nos enseñan a ser más humanos, ¿no? ¿Y de dónde viene eso? Pues es que la humanidad no está solamente en la especie Homo sapiens, está regada por ahí. Entonces, por eso una planta nos puede enseñar a ser más humanos, por eso un animal nos puede enseñar a ser más humanos, por eso, qué sé yo, ni siquiera tiene que ser un ser orgánico, una tormenta, el sol nos puede enseñar a ser más humanos. Entonces, de eso es lo que se trata, es al revés, es que se ha valorado, en cierta manera se ha descosificado el mundo, y el mundo ya no es un mundo de cosas, es un mundo de seres, de criaturas, ¿no? De personajes, de actores, ¿no? Lo que pasa es que nuestra concepción de lo que es un actor legítimo, de lo que es un ser, digamos, animado, legítimo, es muy estrecha. Tiene que ser, pues, que hable igual que un humano, que haga todo igual que un humano, y si no, pues nada que ver con los humanos. Pero eso sí sería, eso que acabo de decir, sí sería una concepción antropocéntrica. Pero podemos ir reconociendo que hay maneras de tener agencia, de actuar, de ser actor en determinadas relaciones que son muy diferentes a las que nosotros creemos que son los requisitos para un actor. Por ejemplo, el lenguaje. ¿Pero qué es lenguaje? ¿Y hasta qué punto cuando estamos hablando de lenguaje no estamos siendo tan estrechos que descartamos un montón de otras maneras de contacto, de relación, que son, digamos, de alguna manera lenguajes o de alguna manera son comunicaciones o afectaciones parecidas al lenguaje? Entonces, por ahí es que yo lo llevo, siempre viendo desde la perspectiva del animismo amerindio, pero más específicamente he estudiado más el amazónico. Juan, y yo sé que Miguel quiere enfatizar la cuestión filosófica, pero ahora también vuelvo a lo político, es decir, ¿cómo uno logra entonces en esa reflexión filosófica a pensar un mundo de seres, no solamente los humanos ni los animales, sino también las cosas como seres, con alma y como sujetos en gran medida, con agencia? ¿Cómo uno logra elaborar una política o varias políticas que nos lleven a pensar otros mundos posibles? Bueno, pues ahí habría que... y ahí nos mantenemos en la filosofía porque habría que... Volvimos a la cancha. Eso. Habría que... Hay un filósofo francés que se llama Bruno Latour. Sí, cómo no. Sí, ¿verdad? Sí, entonces sí. él, fíjate que él de hecho estas ideas las tomó, él no lo dice. Yo estuve en una o sea, que no se las inventó él. Perdón. No, él sacó mucho del mundo amerindio, Okay. pero él lo dice, pero a veces, él casi no aclara eso, él no hace un gran esfuerzo por decir de dónde la sacó. Muy, muy clásico. Yo estuve en una conversación en que parte de la conversación era una profesora que es indígena, de un grupo indígena de Canadá que se llaman los Métis, que se escribe Métis, pero ellos pronuncian Métis. Sí. Y ese grupo toda la vida han sido animistas como la mayoría de los grupos indígenas de América, ¿no? Sí. De América Norte y del Sur. Y ella estuvo en una conferencia de Bruno Latour y ella le dio una rabia, se levantó y se fue. Porque ella dijo, pero este tipo que
este tipo está aquí diciendo las creencias que nosotros siempre hemos tenido y que nos han dicho ignorantes por tenerlas, nos han dicho supersticiosos, y ahora él se las apropia como académico, le da seriedad y ni siquiera menciona que esa es la perspectiva indígena, ¿no? Y ella lo vio como un robo intelectual, ¿no? Como una y le dio rabia y se fue. Entonces ella de hecho odia a Bruno Latour. Y de ahí viene la cosa. Bruno Latour, a pesar de que se lo ha robado, pues sí maneja eso y tiene una explicación bastante interesante. Y él habla del parlamento de las cosas, ¿no? Un parlamento de las cosas o de los seres o de los objetos. Claro que ya la palabra cosa aquí en este nuevo uso ya no es lo que era antes, ya no es esa entidad inerte, pasiva, que eso no tenía nada, que eso era como muerto, ¿no? No, ahora la cosa está en un rango ya a nivel ranquear como humana, ¿no? Y se hace un parlamento de las cosas. Y él lo que está trabajando ahora es cómo tú haces protocolos para que distintos seres que comparten este mundo con nosotros participen y sea reconocida su agencia de una manera política, ¿no? Wow. Y esos protocolos, obviamente, por lo que se maneja en este mundo occidental, no incluye hablarle a los palos y a los árboles, porque ellos, bueno, por la experiencia que yo tengo, no le contestan a uno así como, ¿no? Claro. Dice, hola Juan, ¿y qué? No. Pero él habla de unos protocolos de establecer relaciones que ya de hecho la ciencia las tiene. Muchos métodos, muchos protocolos experimentales de la ciencia de hecho están hablando con las criaturas, ¿no? Pero no hablando en lenguaje, sino por unos métodos de saber, ¿no? Cómo son los procesos y se van enterando y va viendo como un diálogo. Eso del lado filosófico e institucional. Pero hay otro lado, yo diría, que salta la valla de la institución filosófica, digamos, establecida. Y sí hay gente que se comunica con animales, seres de todo tipo, plantas, bosques, con máquinas incluso, porque tampoco es esto que tiene que ser todo natural verde, ¿no? Es tan natural una laptop como una palma de coco. La cuestión es que se comunican y sí hablan. Yo los he conocido, ¿no? Porque tengo amigos que son brujos, que son chamanes. No me gusta mucho usar la palabra chamán, porque hablando de lenguajes que hay que, ¿no? Pues salir de esos discursos. La palabra chamán es una palabra teórica, ¿no? Que se la inventaron los académicos. Hay brujos, como dicen ellos, brujos y brujas en la selva que sí hablan con los palos y se comunican por el pensamiento, como ellos dicen, y sí se comunican con una serie de fenómenos y de cosas. Y entonces uno también tiene que escuchar eso. Uno está encerrado en un mundo en que uno no puede creer que eso suceda, pero uno tiene que al menos escuchar con seriedad, sin burla y sin arrogancia, a las personas que sí nos están reclamando y asegurando que ellos sí tienen una relación de pensamiento y comunicación con otros seres no humanos, ¿no? Esa es parte de la cuestión. Entonces hay que salirse un poco de la institución filosófica, que después de toda una institución académica muy, muy formalizada, que solo permite unas maneras de hablar y unas maneras de escribir, y quien se aparte de eso, pues prácticamente le echan flit y lo sacan. Entonces hay que tener el atrevimiento de también meterse en ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Pues en algunos cursos que hablamos de la experiencia de la ayahuasca, del yagé, de las plantas de conocimiento, sí, y todo ese tipo de cosas. Y además con la literatura es mucho más fácil, ¿no? Entrar en ese terreno. Claro. Entonces por ahí es que va el enfoque que estoy haciendo de las culturas indígenas. Tremendo. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando.
folclore, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Musicaliza es un podcast de música alternativa alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por Tuning Radio y como podcast por iTunes. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que, él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Y regresamos a Puerto Crítico con Juan Duchesne Winter hablando de cosas muy importantes y fascinantes a la vez, y Miguel va a sugerir un tema, una pregunta. Me ha gustado esta especie de metáfora de la cancha que estamos manejando en el programa entre lo político y la filosofía, y cómo tú mismo comienzas la pregunta, vamos a volver a la respuesta, vamos a volver a la filosofía, y a la misma vez en tu conclusión con mucha gracia regresas, digamos, o te sales de la filosofía y vuelves a un mundo que no sabemos si es político o demás. Yo creo que mi línea va a la pregunta inicial y que Juan aquí también reintroduce, que es ¿qué podemos extraer de estos giros o en la filosofía? ¿Qué podemos extraer y los enfoques, las interpretaciones que le da para entender el momento político e incluso para plantearnos a lo mejor rutas alternativas? Obviamente hablamos del antropocentrismo, se habló de Latour, se habla también del post-antropocén, donde es al revés, es una sociedad donde diseñamos un grupo de seres humanos privilegiados porque han sido tecnológicamente intervenidos para que sean superiores y a la misma vez tendrán acceso a herramientas para tener largas vidas, prósperas y demás, mientras el resto del mundo se mueve hacia una especie de subhumano, o sea, algo que no es otra cosa que el ser humano como lo conocemos, ¿no? Sin el apoyo tecnológico o de la ciencia que nos permite durar más, vivir mejor, lo que sea que eso signifique. Entonces, no sé si es en esa línea o en cualquiera que quieras traer, pero me gustaría ver qué podemos sacar del espacio de la filosofía que manejas para intentar descifrar esta coyuntura política terrible, catastrófica dirían algunos, y posibles direcciones. Es un poco la gran pregunta del programa que te volvemos a lanzar en la misma cancha entre lo político y lo filosófico. No, yo creo que precisamente por la misma situación política actual es que a uno le podrían interesar estos temas. Uh-huh. Yo creo que lo primero es que una de las cosas y va por lo que yo traía, la izquierda contemporánea, y aquí no quiero establecer pues esas distinciones entre una verdadera izquierda, una izquierda que es más izquierdosa que todos los demás y que es la más radical. No, la izquierda en general, sea quien sea, fidelista, lo que sean, la izquierda ha estado demasiado dependiente de los lenguajes y las cosmovisiones establecidas.
Vivimos en un mundo del capitalismo global, con expresión, pues se llama ahora neoliberal capitalismo, y ese mundo es un mundo de generalización y homogeneización de todo bajo la ley del valor, ¿no? Sí. La ley del valor del capital es lo único que iguala a todo y lo coloca sobre el mismo plano, pero ese plano es simplemente, ahí sí que es cosificación de verdad, es un plano de restarle realmente valor a todo, porque todo funciona como equivalencia del valor, de la ley del valor del capital. En ese mundo en que vivimos, rige el consumo, ¿no? Una manía de consumo, una compulsión de consumo, rige la sociedad del espectáculo, rige la indiferencia. Entonces, ¿qué ha hecho la izquierda dentro de ese mundo? Se ha insertado ahí, por ejemplo, los estados de izquierda de la marea rosa, que ya han perdido mucho terreno, ¿cómo compitieron y cómo pretendían competir con la derecha? Pues era introducir a la gente, más gente al consumo, ¿no? Se definía el éxito en la Venezuela de Chávez porque más gente podía comprar más cosas. Sí, prosperidad. Entonces, la distribución de los bienes era distribuir la capacidad de compra, crear más consumidores en todos los niveles sociales. Eso no es una respuesta, porque con eso lo que estás es continuando todo el proceso de extraer de la naturaleza, de prácticamente vaciar a la naturaleza de todos sus recursos, destruir todo, consumir todo y destruir nuestros medios de vida. Entonces, en ese sentido, gobiernos que pudieron haber hecho algo pues diferente realmente no han hecho mucho. En Venezuela se limitaron a distribuir el dinero del petróleo y que le llegara a más gente y pudieran comprar más cosas. Con eso, a lo que han llegado realmente es a meterse en todos los líos de la economía capitalista, y ahora mismo el gobierno de Venezuela está haciendo pactos con cientos de corporaciones mineras del mundo entero para entregar todo lo que queda de la gran faja del Orinoco y destruir todo ese caudal de selva, de riqueza natural y de agua que hay en Venezuela. Entonces, eso es lo que está produciendo. Lo mismo en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia suena muy bonito todo y es una gran cosa que haya un jefe de Estado indígena, la verdad que es una gran cosa, pero igual, ahora mismo en Bolivia no hay agua y tiene que ver con todo el extractivismo minero, y lo que han hecho es enchufarse a la economía global capitalista, y su socialismo es que, bueno, de los réditos que sacan de esa posición de dependencia del capitalismo, repartir un poco más, y es verdad que reparten más y hay gente que se ha beneficiado, pero ese beneficio es temporero porque las industrias extractivistas eliminan fuentes de empleo, eliminan actividades agrícolas, actividades de artesanos, de comunidades que van quedando ya sin fuentes de trabajo y que entonces emigran a las ciudades a ver cómo consumen más. Entonces, ese ciclo hay que romperlo y hay que establecer una visión de mundo no consumista, ecologista, de pequeña escala, quitarse de la mente, por ejemplo, la izquierda ya no puede ser una izquierda de industrialización ni de progreso. Hay que olvidarse ya del progreso. Progreso espiritual sí, progreso en las relaciones humanas. Pero el progreso como acumulación de mercancía y de tecnología, eso no puede ser. Y todavía gran parte de la izquierda, incluyendo la izquierda marxista, está en esa línea de producir, acumular, igualito que el capitalismo. De hecho, en cierta manera, ese tipo de socialismo no ha salido del capitalismo porque sigue con la compulsión industrial de construir, producir. Y lo que hace falta es, al revés, disminuir y volver a la pequeña escala, volver a las sociedades no productivistas y acabar con el productivismo, lo cual es muy difícil porque
muy poca gente se puede desprender de esa carrera de acumulación de mercancías, empezando por muchos intelectuales que no pueden desprenderse de eso. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora mismo en las elecciones, se habla mucho de qué horrible que triunfó Trump. Y uno se deprime y todo porque la verdad es que triunfó un atorrante. Pero ese capitalismo atorrante no es tanto peor que el capitalismo benevolente, de buena cara de Hillary. Seguro. Que si uno se pone a ver bien, a uno le daba rabia con Julian Assange cuando empezó a soltar la información contra Hillary. Pero ya viéndolo a gran escala, ¿no? A otro nivel, uno se da cuenta que Julian Assange, el líder de Wikileaks, sí. Tiene razón. Hillary tampoco es una opción. Eso es lo que venía la guerra. Eso es capitalismo con anestesia, ¿no? Con vaselina, como dicen, contra el capitalismo atorrante. Entonces, realmente la diferencia entre ambos no es muy grande. Ambos, ¿qué prometen? Prometen más producción, más guerra, más acumulación, más gente expulsada de la economía por la automatización, por la robotización de la economía, por la digitalización, ¿no? Eso no hay quien lo pare. El mismo Trump, que dice que va a traer más trabajo y va a impedir que haya tanta... que las empresas se vayan y qué sé yo, él no puede hacer mucho. No va a hacer gran cosa. Porque la carrera y el desarrollo del capitalismo es hacia menos trabajo, porque se está automatizando todo, se está digitalizando todo, y es irreversible la expulsión de millones de personas del trabajo. Una de las corrientes más interesantes en el marxismo, que yo le llamo marxismo no tradicional, es la corriente cero trabajo y cero producción. Exacto. Que mucha gente pues no entiende, creen que cero trabajo es pues la vagancia. Y cero trabajo no es eso, es decirle que no al trabajo asalariado productivista y abordar otras formas pues de la actividad del trabajo, ¿no? Y producir, pero producir de otra manera, no acumular valor, sino producir no para acumular, sino para generar relaciones humanas, vida humana, ¿no? Relaciones con la naturaleza, entre nosotros mismos, y progresar dentro de lo que son nuestras relaciones, no dentro de la cuenta de banco, o de comprar más cosas, o de tener el último iPhone, ¿no? Entonces, ese marxismo poca gente lo conoce. Ahora, de las pocas figuras que está en eso es... Bueno, él murió hace unos años, era Robert Kurz, y unos pocos seguidores de él en Alemania. Perdóname, Juan, ¿cómo se escribe Kurz? Sí. ¿Cómo se escribe Kurz? Kurz, K-U-R-Z. Ok, perdóname. Robert, él dirigió una revista Crisis, que todavía existe. Muy bien. Y se sacan artículos en español, no sale casi nada, pero en portugués. Y yo ahí más o menos... me creo que leo portugués. Poquinho. Sí. Y lo leo. Y como que entiendo. Sí. Y ahora, hoy mismo leí un artículo buenísimo que se llama de la Obamamanía a Trump, ¿no? Y ellos dicen, ganó Trump, o Trump, como le dicen, o como le decimos en Puerto Rico, el Trump. Ganó el Trump y ellos dicen la tragedia no es tan y tan grande, lo único que ahora se hace más evidente, pero hubiera sido Hillary, hubiera sido lo mismo, porque ella hubiera seguido la gente quedándose sin trabajo, hubieran seguido las guerras que permiten que eso también es otro argumento importante, toda esta cosa de los derechos humanos y la democracia y la dictadura, con lo de la muerte de Fidel Castro, ¿no? Sí. Murió un gran dictador, qué feo, qué atorrante, qué malo, ese tipo era dictador, malo, ¿no? Pero también que persiguió a los homosexuales, ¿y dónde no han perseguido a los homosexuales, no?
Y en la sociedad cubana por lo menos hubo una autocrítica y se cambió esa política. Sí, hoy tiene ¿Cuándo ha habido autocrítica del Estado puertorriqueño, del Estado norteamericano sobre eso? Entonces, ¿y dictador qué? Pero es que nosotros vivimos en una dictadura, vivimos en la dictadura del espectáculo, que nos da 50 marcas de pasta de dientes para escoger, y eso es lo que podemos escoger. Pero esta es una sociedad donde el que es negro o es latino o tiene la piel un poquito de color sale a la calle con miedo porque lo puede matar la policía. Definitivo. Solo por su piel. Juan, te quería preguntar, en esa misma línea, antes de salir a la última pausa del programa, es el debate, y ahí incluye el nacionalismo a grosso modo, de la identity politics, o por lo menos las políticas de identidad, que pueden ir desde lo más llano hasta lo más radical en términos de sus posibilidades políticas, en términos tanto de afrodescendencia como de orientación sexual, como de indigenismo, etcétera. Porque te escucho, y también para Puerto Rico me parece que esto es bien importante, no solo desde la cuestión del antirracismo y la homofobia, etcétera, sino también desde la cuestión nacional y el anticolonialismo. Te escucho y a veces pienso que reivindicas, y yo estoy de acuerdo contigo, pero quiero, porque son dudas que yo mismo tengo, reivindicas unos saberes indígenas, hasta unas espiritualidades indígenas, y que es muy interesante esto porque también está peleando con tabúes en el sentido del marxismo y de izquierda más ortodoxa, pues obviamente eso también se toca de maneras muy, muy de lejos, ¿no? Esto de bregar con espiritualidades y bregar con otras cosas que no sean el materialismo histórico de manera tradicional. O dialéctico, como queramos llamarle, pero tal vez ni debemos hablar en esos términos, pero o sea, está de alguna manera sugiriendo otras cosmovisiones, otras prácticas y maneras de no solamente entender el mundo, sino también ir transformándolos hacia un postdesarrollo, por llamarle así, o un cero crecimiento, etcétera. De crecimiento, perdón, sí, que obviamente no está en contra del extractivismo, que obviamente está en contra del consumo voraz, que está en contra de la producción como la entendemos hoy y el crecimiento absoluto y demás. Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, todas estas propuestas que me parecen necesarias con también un reconocer, como bien has dicho, lo imparable de la robotización, la computarización y el avance de la tecnología, en cuanto a que va a seguir de alguna forma eso, y cómo manejamos o hacemos un balance de ambas realidades o ambos discursos para crear, no sé, otras posibilidades políticas? Yo no sé ni cómo articularlo, Juan. Así de compleja es la pregunta, pero así de complejo es el panorama. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Fonografías de un país. Continúa el drama fiscal de Puerto Rico. Llegó la hora cero para Puerto Rico. Está sumido en la mayor crisis fiscal de su historia. Hasta siempre, mis jíbaros. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net.
Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico, Los Bananos. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Y regresamos a Puerto Crítico con Juan Duchesne Winter. Juan, no sé, si quieras comentar. Sí, hiciste una pregunta que habla de identidades sí. Y de la tecnología y las fuerzas supuestamente imparables del desarrollo de la sociedad moderno capitalista, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo creo que en lo de la identidad hay que ver de qué se está hablando cuando se habla de identidad. Muy Porque, bien. por ejemplo, algunos en Puerto Rico hemos hecho la crítica del nacionalismo y hemos criticado todo el aparato de la identidad nacional que manejan los partidos, ¿no? Los partidos, como el Partido Popular. Ya no hablemos de los independentistas porque ellos prácticamente son súper extramarginales. Ese manejo de la identidad de parte del Estado es un manejo de la identidad en bloque monolítico que aplasta toda otra identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, de una identidad nacional que es como homogeneizadora, eso siempre uno yo creo que lo tiene que criticar. Ahora bien, existen las identidades múltiples, las identidades de la diferencia, las multiplicaciones de identidad, y eso sí que yo creo que es bien importante. Esas identidades de la comunidad, de distintos sectores, colectivas, son bien importantes. Yo creo que sí hay que reforzarlas en la medida en que no pretendan hegemonizar y homogenizar todo y subordinarlo a un solo tipo de identidad. Entonces, ese mosaico de identidad es bien importante. En cuanto a... ustedes mencionaron algo del New Age. Eso sí, en la pausa, que como... Sí. No, el New Age es algo sí. Como es un tipo de consumo realmente, ¿no? Sí, claro, una solución, como dijo uno de ustedes, individual, dijo sí, Miguel, sí. Que es individual. Entonces, eso es un rollo muy de salvar la persona, de yo, cierto. Me conocí yo mismo, y yo ahora, y todo es yo, ¿no? Yo y yo y yo. Pero de lo que estamos hablando cuando reivindicamos una cosmovisión, yo no le llamaría indígena, sino cosmopolítica, ya es otra cosa porque estamos hablando de colectividades. En cuanto a que se pueda parar o no se pueda detener este proceso de sustitución de los seres humanos, de las personas, por procesos digitales, de robotización, etcétera, de mecanización y todo el desarrollo de la sociedad, yo le llamo sociedad urbano agroindustrial, ¿no? Eso se puede parar. Uno cree que es imposible, pero se puede parar. Yo estoy leyendo ahora a un intelectual ruso con el que no simpatizo mucho, tiene también sus atorrancias, pero sí, especialmente la cosa de género es bien ciego, bien bruto, pero él tiene un discurso bien interesante sobre cómo parar y detener la sociedad urbano agroindustrial. Y él dice, eso se puede parar, se puede detener
lo que hay que tener es la voluntad y la fuerza política para hacerlo. Al final es una pregunta política, estamos claros. Sí. Bueno, pues yo creo que desde ahí se puede hacer actividad política y insisto, hay que desligarse de la democracia neoliberal y hay que desligarse de la Hillary de la vida, de la Yulín de la vida, incluso de los Obama de la vida, porque eso es más de lo mismo, pero con anestesia y con vaselina. No es ahora la respuesta para contrarrestar las brutalidades de un Trump. La respuesta debe ser un movimiento de izquierda que sepa ser radical, que sepa ser malo cuando hay que ser malo, que no todo es complacer a todo el mundo y tener caras bonitas y tener estar a la moda y ser bien chuchín y bien chévere y comprar todas las cosas que hay que comprar, sino que pueda ser bien maloso, atorrante a su manera de izquierda, como hubo una izquierda que fue así. Hubo una izquierda que fue así y hubo movimientos que fueron así de muchos sectores. La hubo en el movimiento negro con los Panteras Negros. Seguro, los rufianos. La hubo en el movimiento gay con, yo no sé en Estados Unidos, pero en Argentina había un movimiento gay plebeyo que era la gente de Néstor Perlonguer, que eran el movimiento queer plebeyo, ¿no? Se le llamaba, ¿cómo le llamaban ellos? El Barroso, el movimiento Barroso. Y hubo feminismo también que fue bien, que no era así no era liberal, no era de complacer a todo el mundo y de estar con el sistema y de comprar y de estar con la élite. Era bien, digamos, disociativo, podía ser bien incorrecto, podía ser el papel del supuesto villano, y yo creo que eso es lo que necesita la izquierda contemporánea para desligarse de ese lenguaje blando, neutralizante, que ya se vio que no puede hacer nada contra figuras como Trump, que realmente no logra nada, y si logra algo es completamente ilusorio porque ellos van en la misma dirección. Es capitalismo supuestamente verde, pero lo verde es simplemente propaganda. Juan, tenemos que terminar, pero solamente rapidito, ¿cómo se llama el intelectual ruso que habías comentado? Porque me parece que es importante que los radioescuchen y nosotros mismos busquemos todas las fuentes posibles. Yo a él no lo quiero recomendar demasiado, pero es que he leído cosas que sí me parecen interesantes. Sí, no, lo reconocemos. Me parece interesante que él, primero, las páginas que yo he leído de él contra el racismo han sido de las páginas más completas, más elocuentes que yo he leído contra el racismo, porque él dice que el racismo es racismo biológico, hay racismo del consumo, hay racismo de la moda, racismo de la evolución, racismo del progreso, racismo tecnológico, porque él dice que toda expresión o actividad que pretenda dejar atrás a otros seres humanos como los que están atrasados y otros son los adelantados, para él es una forma de racismo, ¿no? Entonces esa parte de él me gusta. Me gusta también lo que él dice de la sensibilidad a las necesidades espirituales de la gente, ¿no? También lo que él plantea de que el neoliberalismo y la sociedad, la tecnología capitalista están convirtiendo a todo el mundo en zombies y que eso se puede parar, que es falso, que no se puede detener. Y yo lo combino con otras reflexiones sobre la tecnología, en que no es que seamos antitecnológicos, pero sí hay que tener mucho cuidado con todas las tecnologías que nos alienan de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia mente, y que nos alienan de nuestros sentimientos. Entonces, hay que, de cierta manera, desdigitalizar un poco la tecnología y ¿cómo se llama lo de los combustibles? El petróleo. No sé cómo frasear eso de quitarle el combustible fósil, la digitalización. Desfosilizar, sí. La tecnología, e ir hacia tecnologías que incluso algunas son mentales, otras son corporales.
y tecnologías de la conducta humana, etcétera, que sean una respuesta a todo eso. Entonces, por eso él se llama Alexander Dugin, se escribe D-U-G-I-N. Muy bien. Y es como muchos rusos así, bastante locos. Sí, eso no hay problema. Pero ha tenido mucha influencia en muchos sectores fuera de Estados Unidos porque él es antiliberal. Seguro. Y algunas de las cosas que dice sí son interesantes, aunque no todo. Hay otras que están metidas dentro de la cosa esa grandiosa de Rusia y de Eurasia, qué sé yo. Bueno, pero en términos de la sociedad global sí tiene unos análisis bien interesantes. Juan, tenemos que cortar porque nos fuimos por encima del nivel hace rato, de varios niveles. Así que te damos las gracias por este gran programa. Ojalá podamos tener otro programa para seguir conversando sobre estos temas que son tan importantes, y estamos bien contentos, de verdad. Y Miguel, gracias por acompañarnos hoy. Así que, Juan, nuevamente, gracias 1,000,000. Esperamos que podamos continuar este programa prontamente y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Sixto Ortiz, por estar como siempre aquí en el equipo haciendo que este programa sea posible. Gracias a todas y todos. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.